Amén. Así que bienvenidos todos los que pudieron llegar antes de la lluvia. Por eso es bueno salir temprano. Bueno, vamos a meditar esta noche en un tema que hemos titulado Destapa el alabastro. Amén. Destapa tu alabastro. Amén. ¿Cómo es el tema de esta noche? Destapa tu alabastro. Vamos a mirar, eso está en Mateo. Ahí sentado, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Amén. Destapa tu alabastro. Mateo capítulo 26, versículo 6 al 10. Amén. Mateo 26 del 6 al 10. Le damos la bienvenida a todos los amigos, pues es una bendición para nosotros tenerle aquí esta hermosa noche misionera. 26:6 de Mateo dice: y estando Jesús, todos, en Betania, en casa de Simón, vino una mujer, lo derramó sobre la cabeza de él, y al ver esto, porque esto podía haberse vendido a un gran precio, y entendiendo Jesús les dijo: amén. Gloria al Señor. Yo creo que todos podemos leerlo. Yo creo que no tenemos, a menos que no sepamos leer, sería la única excusa. Pero si todos podemos leer aquí con letras visibles, pues le podemos leer todos del 6 al 10. Nuevamente, estando Jesús el 10. Amén. Bueno, gloria al Señor. Bueno, los que estuvimos el jueves aquí, escuchamos un tema, no por obras, sino para buenas obras. Y aquí termina diciendo el versículo 10, esta mujer ha hecho conmigo, personalizado, una buena obra. Amén. Entonces, esta noche pues estamos aquí y el Señor nos va a invitar a que entendamos lo especial que es su palabra y lo especial que es su presencia y lo especial que es usted para Él. Por eso estamos esta noche aquí. Destapa tu alabastro. Entonces, ¿qué es el alabastro? El alabastro es un vaso que en aquel tiempo lo hacían de una especie de mármol, un mármol que era tan fino el mármol que a veces llegaba, por la preparación, llegaba a ser translúcido. Imagínense, una piedra, un mármol, llegarle a hacer un procedimiento que llegaba a ser así translúcido, se podía ver a través de él. Ese era un vaso de alabastro. Ese vaso de alabastro, el solo vaso era costoso. El solo vaso por el material con que se hacía y por el proceso con que pasaba para hacerse, el solo vaso de alabastro era costoso. Así que en aquel tiempo mucha gente posiblemente no iba a tener nunca para comprarse solamente el frasco de alabastro, el frasco vacío, no podía. Este vaso de alabastro
era hecho exclusivamente para los perfumes finos, para los perfumes caros. Si nosotros miramos aquí lo que se leyó, dice que el Señor Jesús llegó a Betania, versículo 6, y llegó a casa de Simón, uno que le decían el leproso. De seguro que el Señor lo había sanado, porque si usted se acuerda de la ley decía que los leprosos no podían vivir en la ciudad. Los leprosos tenían una ciudad aparte y todo el que le daba esa enfermedad tenía que irse a vivir allá hasta que muriese. Y aunque aquí le llaman que Jesús estaba en casa de Simón el leproso, de seguro que estaba sano, que el Señor lo había sanado. ¿Sí o no? El otro evangelio dice que el Señor, hablando con Simón, le dijo que quien estaba agradecido amaba más. De seguro que el Señor lo había sanado, porque el Señor esperaba que Simón estuviese agradecido con él, porque el Señor le había sanado. Entonces estaba en Betania, en casa de Simón, el que había sido leproso, pero ya no era leproso. Estaba en su casa con su familia e invitó al Señor a una cena. Hizo un banquete. Así que este Simón tuvo que haber mandado a preparar una fiesta. Mandó a preparar la fiesta, mandó a preparar la casa, mandó a preparar las cortinas, la sala donde iba a recibir los invitados, todo el mundo bien vestido, todo el mundo de etiqueta, porque había sido invitado a esa fiesta, a esa cena, el Señor y sus discípulos. O sea que era algo importante, ¿sí o no? Así que ese día en la casa de Simón todo ya estaba organizado. Era una fiesta para mucha gente, donde también estaba invitado el Señor y sus discípulos. Ahí el relato bíblico dice que, versículo 7, llegó a él, al Señor, una mujer, una desconocida en este evangelio. El otro evangelio sí la nombra, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado en la mesa. Entonces el perfume era más costoso que el mismo vaso, ¿cierto? Entonces este perfume era nardo puro, era un perfume de nardo en un vaso de alabastro. Ese perfume de nardo, el nardo crecía allá en los montes del Himalaya. Eran unas raíces especiales que las sacaban, le hacían el proceso para sacarle el perfume. Así que ese nardo era carísimo, porque venía del extranjero, de las montañas del Himalaya por allá. Y era un perfume muy costoso, por eso estaba en el vaso de alabastro. Dice que costaba más de 300 denarios. Y en aquel tiempo un hombre se ganaba al día un denario. Si usted saca la cuenta, el año tiene 300 y pico de días, ¿cierto? Valía más de 300 denarios. O sea que hemos aprendido que valía el salario por un día de año. O sea, valía el salario de todo un año el perfume. Valía lo que usted se puede ganar ahora en todo el año. Eso incluyendo las primas de junio y las de diciembre. O sea, era un perfume carísimo. Lo que usted se está ganando ahora en todo un año para comprar un perfume, para echarlo en el vaso de alabastro, el nardo puro. Ella lo hizo, ella trajo su perfume de nardo puro y lo derramó sobre el Señor. Ese era lo que ella había deseado hacer. Había guardado, lo había comprado, era de ella. Pero ese día tenía en su corazón algo especial de derramarlo en la presencia del Señor. Pero sucedió algo que a veces nosotros lo miramos y pasamos por ahí, pero no prestamos atención. Versículo 8. Al ver esto, ¿quiénes?
¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron esto? Los discípulos se enojaron. Juan dice que fue Judas, pero Mateo dice que fue más de uno. Los dos estaban ahí. Los dos estaban en ese momento ahí porque había invitado al Señor y sus discípulos. Así que Juan, que dice que fue Judas, estaba ahí. Y Mateo, que dice que fueron sus discípulos, también estaba ahí. Mateo generalizó porque tuvo que ser más de uno. Juan lo personalizó porque aquel siguió enojándose. Aquel se siguió enojando siempre, por eso lo personalizó. Dice que ellos se enojaron y hablaron mal, murmuraron. Esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué trajo ese frasco tan caro, ese perfume tan caro? Para ellos era un desperdicio, para ellos. Para ella y el Señor no. Para ella y el Señor eso no era un desperdicio, eso era algo especial. Amén. Versículo 10. Entendiendo Jesús lo que los discípulos decían, lo que los discípulos sentían, lo que ellos miraban en ese momento, les dijo algo. ¿Qué les dijo? Entendiendo Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? No molesten, no molesten, porque ella quería destapar el alabastro. Ella quería derramar el perfume de nardo puro delante del Señor, pero estaba encontrando una oposición, una resistencia, que no lo hiciera. Y eran los discípulos. No era el borracho de la cantina, no era el drogadicto de la esquina, no era la chismosa de la calle, no era el brujo del barrio, no era el delincuente. Fíjese, eran los discípulos los que se estaban oponiendo a que ella destapara el alabastro. ¿Sí? Pero no se lleve esa imagen de los discípulos, porque eso está ahí. No se le lleve esa imagen, llévese la que va a escuchar ahora. Entonces, esos mismos discípulos que estaban en un proceso de formación, ellos mismos tenían que destapar el alabastro de ellos. Ellos mismos tenían que pasar por ese momento de destapar su alabastro. Estaban en un proceso de formación, ¿sí o no? Y el día de Pentecostés estaban todos juntos, todos los discípulos del Señor juntos, hombres y mujeres, los que el Señor había formado durante 3 años y medio. Y el día de Pentecostés, estando todos juntos, ese día ellos destaparon su alabastro. Cada uno de ellos, todos lo hicieron. Ese día, un culto como hoy, en medio de alabanza, en medio de oraciones, en medio de la lluvia, en medio del sol, en medio de lo que sea, estaban juntos. Y los discípulos también tuvieron que ese día destapar su alabastro. Amén. Y llévese esta imagen de los discípulos, esta que va a escuchar ahora. Después que ellos destaparon su alabastro el día de Pentecostés, ellos fueron esa fuerza, ese grupo de hombres y mujeres que desde el día de Pentecostés en adelante fueron los que el Señor utilizó para que más de uno en su vida se encontrara con ellos y destapara su alabastro. Ellos, los discípulos, el día de Pentecostés lo hicieron. Y 5,000 destaparon ese día su alabastro, cuando ellos se pusieron de pie y comenzaron a hablar del Señor. Después lo volvieron a hacer y 3,000 más destaparon su alabastro, 3,000 más. Después se encontraron con Lucas, hicieron que Lucas destapara su alabastro. Luego se encontraron con Saulo y ayudaron que Saulo destapara su alabastro. Y tremenda aroma, tremendo nardo en la vida de Pablo para el Señor y para la iglesia. ¿Sí o no? Ayudaron a Apolos, ayudaron a Priscila, a Lidia, la vendedora de púrpura, a Aquila, a Timoteo, a Tito, a Juan Marcos, a todos los ayudaron a destapar su alabastro.
Entonces la imagen que nos vamos a llevar de los discípulos fue que el Señor, después que ellos destaparon su alabastro, fueron esa fuerza, ese motivo para que otro también lo hiciera, para que otro pudiera venir a la presencia del Señor y destapar su alabastro, y que el Señor recibiera de cada uno ese nardo puro, ese perfume fino y caro que hay en cada uno de nosotros. Amén. Entonces fíjese que estamos aquí esta noche haciendo lo mismo que hizo esa mujer. Esa mujer vino a donde estaba Jesús y trajo su frasco de alabastro. Así como tú esta noche, tú has venido aquí donde está Jesús y has traído tu vida al Señor. Quizás tú piensas que tienes que traer un frasco de alabastro físico con un perfume físico de nardo, pero aquí está tu vida, aquí está tu cuerpo, que vendría siendo el frasco de alabastro, pero dentro de ese cuerpo tuyo está el perfume, está el nardo puro, dentro de ese cuerpo tuyo está tu corazón, está tu alma, está tu vida, tu ser, tus sentimientos. Tu amor está ahí dentro de ese cuerpo. Y el Señor esta noche nos ha traído aquí para que nosotros, más de uno o todos los que estamos aquí, podamos esta noche destapar el alabastro. Destapar el alabastro. El Señor espera que lo hagas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en ti hay algo especial para Él. Está tu vida, y tu vida le costó al Señor un gran precio. Él puso su vida, la vida de Dios mismo, la vida de Dios manifestado en carne. Dios se manifestó en carne para salvarnos. Jesucristo siempre fue Dios, siempre, desde que nació hasta que resucitó. Nunca Jesucristo dejó de ser Dios, nunca. ¿Cierto? Cuando iba cargando la cruz agonizando, Jesucristo era Dios. Cuando estaba crucificado en la cruz, Jesucristo era Dios. Cuando dijo consumado es, Jesucristo era Dios. ¿Sí o no? Porque para eso Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne para que tú esta noche, con su muerte y su resurrección, recibas esa libertad para traer a Él tu vida y destapar tu alabastro. Ese cuerpo que tienes ahí, ese cuerpo que dentro de él está ese corazón que tú quieres que el Señor lo llene, que el Señor le dé dones, que el Señor le dé ministerio, que tú quisieras servirle al Señor con libertad, que tú quisieras anunciarlo, que tú quisieras servirle al Señor, que tú quisieras ser lleno del Espíritu Santo. Aquí estás esta noche con la posibilidad al 100% de destapar tu alabastro, para que el Señor reciba de tu boca, de tu alma, reciba esas palabras que de seguro serán para Él un perfume muy fino, un nardo puro serán tus palabras para el Señor. Aquí estamos esta noche para destapar nuestro alabastro. Gracias al Señor, porque el Señor lo ha hecho con nosotros. Aquí todos los servidores, en algún momento de nuestra vida, destapamos el alabastro. Y le hemos entregado al Señor nuestra vida como un perfume agradable a Él. Y el Señor se goza cuando tú hablas de Él, cuando tú le adoras a Él, cuando tú le cantas a Él, cuando tú le sirves a Él. Ese perfume emana a la presencia del Señor. Pero no te preocupes si de pronto tú sientes que tú has venido muchas veces y ahora que te estamos explicando que puedes destapar el alabastro, esa vida tuya, ese cuerpo tuyo, esa alma tuya, en la presencia del Señor. Quizás si la tapa está pegada, la tapa del alabastro, la tapa del vaso está pegada,
Marcos dice que la mujer hizo algo. Vamos a mirarlo. San Marcos 14:3. El mismo relato. Pero San Marcos dice que ella hizo algo con su vaso de alabastro. Amén. Estando Jesús en Betania, el mismo relato, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Quebró el vaso. Lo quebró. Marcos dice que ella lo quebró. Si la tapa de tu vaso de alabastro no se va a abrir, lo partimos. Pero la intención que tenemos aquí es la misma de los discípulos, que tú puedas abrir ese vaso de alabastro que es tu vida, que es tu cuerpo, y dejar que a la presencia del Señor salga ese nardo puro que hay dentro de ti, invocando su nombre, alabando su nombre, adorando su nombre, reconociéndolo como tu Salvador, como tu Dios. Y aquí se siente que hay amigos, que hay hermanos, que dentro de ellos hay un nardo especial, como servidores, como hijos de Dios. Es solo hablar con ellos, es solo verlos, es solo compartir con ellos unos segundos. Y uno siente que hay un nardo especial para la presencia del Señor. Y que esta noche se puede derramar en la presencia del Señor. Esta noche por primera vez tú puedes permitir que tu alma adore al Señor con libertad. Puedes esta noche sentir al Señor que te acaricia, que te llene con el Espíritu Santo, que hables en lengua. Esta noche no hay problema porque ella llegó donde estaba el Señor y sus discípulos. Aquí no hay problema que suceda en tu vida porque aquí está el Señor y su iglesia. Así que como los discípulos, después que ellos lograron abrir su alabastro y que el perfume de su vida llegara a la presencia del Señor, y ayudaron a todos los que relata ahí el Nuevo Testamento, que ellos participaron en que los otros pudieran abrir su alabastro. Aquí esta iglesia está esta noche disponible para que tú pases a este lugar y abras ese frasco de alabastro que tienes en tu vida y sientas que el Señor te llena con su Espíritu Santo. O si eres un hermano ya bautizado de mucho tiempo y no sientes al Señor, tú quizás en tu vida has cometido errores, te has equivocado, has alejado ese vaso de tu vida del Señor. No importa, estás aquí esta noche y el Señor es el que limpia, el Señor es el que hace vasos nuevos. El profeta Jeremías le dijo: Jeremías, desciende, o sea, baja a casa del alfarero, baja, que te mostraré lo que voy a hacer con mi pueblo. Y el profeta lo hizo. El profeta bajó, descendió a casa del alfarero. Y dice que mientras miraba al alfarero, que trabajaba en la rueca el barro, la vasija que hacía se le rompió en las manos del alfarero. El alfarero de nosotros es el Señor. El alfarero de nuestra alma es el Señor. El alfarero de tu vida, de tu familia, es el Señor. Y no importa que la vasija se haya roto en las manos del alfarero, seguía estando en sus manos. Pero sabe que yo he escuchado muchas veces ese relato de el barro en manos del alfarero, muchas veces. Pero en estos días comprendí que ahí hay un elemento especial que no se menciona. Usted sabe con qué el alfarero suaviza el barro. Él tiene la rueca, él trae el barro, pone en funcionamiento la rueca, él tiene sus manos
Pero usted sabe con qué suaviza el barro para hacer ¿el qué? La vasija. ¿Qué es lo que utiliza? Agua. Utiliza agua. Y el agua es la palabra. El agua es el Espíritu Santo. Así que si el Señor, tú eres esa vasija que se ha roto, que está quebrajada, aquí está el agua, aquí está su palabra. Aquí está el agua, aquí está su presencia, su Espíritu. Para hacer nuevamente la vasija, para arreglarla, para formarla de nuevo, para que sea un alabastro nuevo, un alabastro con la capacidad de tener el nardo puro. Por eso el Señor te trajo. Aquí está el agua con que el alfarero moldea el barro, y es su palabra y su presencia. Nuestra familia, nosotros necesitamos todos los días que el alfarero utilice esa agua que él tiene para irnos moldeando. Y cuando tiene el barro en la rueca, el barro tiene piedrecita, no sirve. Hay que sacar la piedrecita. El barro tiene pelusa, hay que sacar la pelusa. Tiene pedacitos de estaca de madera, hay que sacarlo. Y el Señor con su palabra, aquí en este lugar, Él saca esa piedrecita, Él saca esa maleza, Él saca esa estaca de barro que está ahí, de palo que está ahí, porque necesita que el barro esté limpio con el agua que Él utiliza para moldearlo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, y el Señor sabe que tú tienes deseo de hablar en lengua. El Señor sabe que tú tienes deseo de sentirlo. El Señor sabe que tú tienes deseo de cantarle, de adorarle, de predicar, de bautizarte. El Señor sabe. Por eso esta noche te invita a que vengas aquí con tu alabastro y destápalo. Aquí está la iglesia, invocaremos el nombre del Señor para que puedas destapar ese alabastro. Y si no lo partimos, como dice Marcos, pero de que sale ese perfume de tu vida a la presencia del Señor esta noche, sale. Vamos a pasar aquí adelante todos. Vamos a decirle al Señor que aquí está nuestra vida. Todos necesitamos que el Señor nos siga moldeando, que el Señor siga derramando esa agua que tiene en sus manos en nuestra vida. Todos. Porque el Señor sabe que en tu alabastro, que en tu cuerpo hay un nardo puro, que es tu corazón, que es tu alma, que es tu vida. Aquí hay nardos especiales. Así que vente. Yo no espero que nadie se quede allá. Vente, Ilenia, con tu familia, Elmer. Ahí hay unos vasos de alabastro esperando el Señor que abran ese perfume para que llegue a la presencia del Señor. Vente, Leo, vente, Gabriel.